Hola, mi nombre es María Guadalupe Álvarez Castro, soy estudiante de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato con licenciatura en Derecho. Mi matrícula 1901-2490. Actualmente estoy cursando el módulo de Derechos Humanos en el ámbito internacional volumen 1. El nombre del reto: ¿cuál es la responsabilidad del Estado mexicano? El nombre de mi asesora: Diana Patricia Josefina Orcasitas Hernández. La fecha del reto es el 22 de mayo del 2024. En este reto se me pide analizar dos casos hipotéticos para ver si en alguno de ellos o en ambos se considera que hubo responsabilidad por parte del Estado mexicano. En el caso 1 se dice: Ana se encontraba pacíficamente repartiendo panfletos a las personas que se manifestaban en la plaza de armas de su ciudad. El contenido de los panfletos versaban sobre citas bíblicas. Al enterarse de lo que hacía Ana, un policía decidió arrebatarle los panfletos y detenerla, argumentando que no era lugar para repartir este tipo de información, pues alteraba el orden. Ana permaneció encerrada e incomunicada dentro de una patrulla durante 3 horas hasta que la manifestación concluyó. Posteriormente, el policía la trasladó a barandillas, donde recibió burlas y calificativos peyorativos por el personal de seguridad pública. Luego de un día detenida, la dejaron en libertad. Ana denunció el hecho ante la Fiscalía General del Estado, así como ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Ambas instituciones omitieron el inicio de cualquier procedimiento, por lo cual Ana acudió a la Justicia Federal, donde resolvieron incompetencia para conocer del asunto. 2 años después, Ana presentó su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La pregunta es: ¿consideras que existe responsabilidad por parte del Estado mexicano? Argumenta y fundamenta tu respuesta. La respuesta es sí. Sí es responsabilidad, hay responsabilidad por parte del Estado mexicano, conforme a los artículos 1, 5, 7, 8, 11, 12, 13 y 25 de la Convención Americana, donde se violan varios derechos que ahí se estipulan, varios derechos de Ana, como lo son el artículo primero, el más importante, es la obligación de respetar los derechos. Pues en este caso se ve cómo violan los derechos de Ana al detenerla por 3 horas en la patrulla, cuando se tuvo que llevar a barandillas de inmediato, dejarla incomunicada cuando se le debería de haber prestado algo para que se comunicara o avisara. Otro es por burlarse de ella y tenerla detenida por varias horas, es una arbitrariedad. Artículo 5, derecho a la integridad personal. Al tenerla detenida sufrió la burla hacia su persona, hacia sus creencias por parte de los policías, por parte de los compañeros que estaban ahí en donde fue llevada. Artículo 7, derecho a la libertad personal. Pues al detenerla sin motivo justificado, porque no había justificación para detenerla, allá que ella no estaba vandalizando, ella no portaba arma, no era detención fundamentada, violan su derecho a la libertad y a su libre expresión. Artículo 8, garantías judiciales. Sufrió de arbitrariedades a la hora de su detención y al tenerla detenida por 3 horas y sin comunicación para que ella pudiera dar aviso a su defensor o familia. Artículo 11, protección de la honra y la dignidad. Al infringir en todas las violaciones de sus derechos, se le viola su dignidad y su honra que tiene como persona. Artículo 12, libertad de conciencia y religión. Se le prohibió su derecho a la libre expresión y de divulgar su religión, pues ella lo estaba haciendo pacíficamente, sin molestar a nadie, y no era para que la detuvieran. Artículo 13, libertad de pensamiento y expresión. Al arrebatarle los panfletos a Ana, se le viola su derecho de pensamiento y expresión,
pues ella había llevado sus panfletos para repartirlos, tampoco no era de que anduviera gritando, voceando, nada, sino llevaba sus impresiones para repartirlos. El artículo 25, protección judicial. Al detenerla no se realizó el debido proceso que se tenía que hacer, pues la tuvieron detenida ahí 3 horas en la patrulla, cuando eso no se tiene que hacer. De inmediato se tiene que llevar a barandillas a ponerla a disposición. En el caso 2, durante la pandemia por COVID-19, el gobernador de una entidad federativa publicó un decreto por medio del cual se declaraba obligatorio el confinamiento en el domicilio particular de los habitantes, en un horario de 18 horas a 9 horas. Asimismo, se preveía una multa de 1.500 a quien infringiera esta disposición. De no contar con recursos para el pago de la multa, el decreto previó 36 horas de arresto. Andrés, un hombre de 34 años de edad, en situación de calle, caminaba por la avenida principal de la ciudad a las 20 horas, cuando un militar lo vio, lo detuvo y lo presentó a la Secretaría de Seguridad Pública, donde le fue exigido el pago de la multa. Andrés argumentó no tener casa habitación, familia ni dinero para pagar la multa. Como consecuencia fue privado de la libertad durante 36 horas y boletinado, fotografía incluida, en redes sociales como el primer detenido, un sinvergüenza capaz de negar a la familia con tal de no pagar la multa. Derivado de lo anterior, fue localizado por una asociación civil a través de la cual se planteó su caso en la jurisdicción militar y ordinaria hasta ponerse de conocimiento a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Consideras que existe responsabilidad por parte del Estado mexicano? En este caso también se considera que hay responsabilidad por parte del Estado mexicano, pues de acuerdo con los artículos 1, 5, 7, 8, 11, 25 y 27 de la Convención Americana, se violan diferentes derechos de Andrés. Nuevamente volvemos con el primero. Artículo 1, obligación de respetar los derechos. Andrés, al ser una persona indigente, cuenta con los mismos derechos que cualquier otra persona, pues él debe ser respetado, se le debe de dar la información que tal vez él no sabía, porque pues si no cuenta con una familia, con una casa, y esto se hizo por redes sociales o difusión por televisión, pues quizás carecía de esa información. Artículo 5. Derecho a la integridad personal. Andrés debió de tener los mismos derechos, respetarlos, y quizás en lugar de privarlo de su libertad, tendrían que haber investigado y encaminarlo a una sociedad civil y no esperar a que la asociación civil lo localizara. Sería más bien para que el gobierno lo hubiera puesto ya a una asociación para proteger sus derechos. Artículo 7. Derecho a la libertad personal. Al no tener ningún familiar, en lugar de privarlo de su libertad, hubieran asegurado su seguridad personal. Volvemos a lo mismo, tendrían que haber actuado conforme a sus derechos para proteger su integridad como persona, como ser humano, y al ser una persona vulnerable. Artículo 8. Garantías judiciales. Igual debería tener un debido proceso. Quizás lo tuvo, pero no de la forma correcta. Artículo 11. Protección de la honra y de la dignidad. En este sentido, también se viola su derecho de dignidad al boletinarlo, poner su rostro, pues creo que no era lo que tenían que hacer. Quizás a lo mejor decir una persona ya fue la primera persona que agarramos, se le detuvo, pero no poner su rostro. Artículo 25. Protección judicial. Este derecho más que nada él lo tuvo que haber tenido porque era lo que él necesitaba, una protección y no un arresto. Artículo 27. Suspensión de garantías. Se pueden suspender, pero siempre y cuando no se afecten los derechos de las personas.
y en este caso afectaban las garantías de Andrés. Como conclusión, podemos decir que México, al formar parte de diferentes tratados y convenios, como lo es en este caso de la Convención Americana, se deben de aplicar todos los derechos que en ella aparecen, y que al entrar en conflicto el Estado con particulares, la Corte Internacional de Derechos Humanos es la facultada para saber y resolver sobre ellos. La Corte Interamericana, la Corte Internacional de Derechos Humanos es la facultad para saber de los conflictos, siempre y cuando los gobiernos hagan caso omiso de resolver o que al momento de resolver el caso se violen derechos fundamentales de las partes involucradas. En los casos anteriores se puede observar que el Estado mexicano es responsable de las violaciones que se le hicieron tanto a Ana como a Andrés, porque a pesar de que la Constitución se establecen muchos derechos fundamentales y que precisamente se establecen los mismos que en la Convención Americana, hicieron caso omiso y se tuvo que recurrir a la Corte Internacional de los Derechos Humanos para poder resolver las inconformidades por las cuales pasaron las víctimas. Gracias.